En esta primera lección técnica lo que voy a hacer es definir todos los elementos que vamos a necesitar para poder hacer un análisis técnico lo más acurado posible y poder predecir de la mejor manera el comportamiento futuro del mercado, ¿de acuerdo? Antes que nada, dejar claro que si podemos precisamente entender o suponer qué va a hacer el precio en los próximos minutos, horas, días o meses, es gracias a que podemos estudiar el comportamiento del precio anterior y sacar unas conclusiones en base a probabilidades. Veréis que vamos a hablar de diferentes patrones, vamos a hablar de diferentes patrones de velas también, patrones de precio, vamos a hablar de price action, vamos a hablar de la teoría de Dow, de fractalidad, un concepto súper importante, y a través de todos estos elementos podemos definir y detallar qué es lo más probable que haga el mercado, que es al final lo que nos importa, ¿no? Ver cuáles son las probabilidades. En este caso no son numéricas, no es como en el casino o en otros espacios donde tenemos una probabilidad numérica, sino que aquí tenemos que montarnos nosotros una probabilidad individual en base al conjunto de elementos. Comentar que hay muchos elementos, tenemos que verlo como un gran océano, un océano enorme, donde tenemos diferentes cosas, diferentes puntos que podemos utilizar para confeccionar dicho análisis, ¿de acuerdo? Lo que haré será un poco hablar de los más básicos, los más importantes y los que en mi opinión comparten más o compaginan más con esas características principales que hemos dicho de las criptomonedas. Las hemos detallado en el análisis anterior, en la lección anterior, por lo cual os recomiendo que las tengáis bastante claras antes de pasar a la lección actual, ¿de acuerdo? Entonces, podemos empezar hablando de qué es la teoría de Dow. La teoría de Dow es una teoría que llevó a cabo Charles Dow hace un montón de años y que inicialmente se recogió para el mercado de acciones americanas. De hecho, a raíz de ello salió el índice Dow Jones, ¿de acuerdo? Igualmente, no me interesa detallarla a modo de saberla perfectamente, a modo de aplicarla al 100% en las criptomonedas, pero sí a modo de introducción, ya que así podéis ver que desde hace un montón de años, desde hace años y años, ya se hablan de características en acciones, en activos tradicionales, que ahora también comparten las criptomonedas. Entonces, muy introductoria, Charles Dow dijo en su momento y comentó que el precio se mueve por diferentes factores. Primero, que se mueven tres tendencias: tendencia primaria, secundaria y terciaria, largo plazo, medio plazo y corto plazo, ¿de acuerdo? Catalogó estas tres tendencias. Segundo, dijo que el mercado o está en tendencia, ya sea alcista o bajista, o está en consolidación. ¿De acuerdo? Es el segundo elemento o uno de los elementos que comentó Charles Dow. Otro elemento importante que comentó es que el mercado, cuando está en tendencia, o sea, una de estas dos, o alcista o bajista, se mueve siempre en impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones, tanto hacia arriba como impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones, como hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya para finalizar, dijo más puntos, también comentó elementos propios del volumen, diferentes sectores, etcétera, etcétera, pero no nos interesan en este apartado, ¿vale? Pero para finalizar el tema de la tendencia, veis que hemos ido hilando tendencias primaria, secundaria, terciaria, o en tendencia alcista, tendencia bajista o en consolidación. Cómo son las tendencias, se mueven así o así. Pues finalmente comentó que para que haya una tendencia real, el mercado, pues bien, aparte de moverse por impulsos y correcciones, como hemos enseñado aquí, por ejemplo, en esta tendencia alcista, podemos hacer zoom, ¿de acuerdo? Si hacemos zoom, pues veremos un gran impulso, un gran pullback, un gran impulso, un gran pullback, un gran impulso y así sucesivamente, ¿no? Pues bien, estos pullbacks, comentaba Charles Dow que tienen que llegar hasta un tercio, yo creo que está un poquito más arriba, un tercio, la mitad o 2/3 del impulso anterior. ¿Ok? Más adelante veremos herramientas como Fibonacci, ya os las voy anticipando, para intentar medir o saber exactamente qué significa un tercio, qué significa la mitad o qué significa 2/3. Pero ahora ya sabemos que desde hace tantos y tantos años el mercado se mueve por impulsos y correcciones, las cuales van a llegar a un tercio, la mitad o 2/3. Y la pregunta puede ser, oye, y entonces si el mercado se impulsa y pasa por un tercio, pasa por la mitad, pasa por 2/3 y sigue cayendo, ¿esto qué significa? Hombre, no significa que luego el mercado no pueda arrancar o no pueda continuar, ya que al final pueden haber noticias, pueden haber diferentes elementos, o puede haber una zona de soporte donde entre mucho volumen, mucho interés, mucha compra y el mercado se levante, ¿no? Pero de entrada, si el mercado sigue cayendo y supera los 2/3, puede significar, y en este momento del precio no lo sabríamos,
pero bueno, puede significar que se está formando otro elemento. ¿Otro elemento qué es? Pues un cambio de tendencia, una consolidación, una corrección mayor, un patrón de precio, ¿vale? Luego hablaremos de los patrones, etcétera, etcétera. Claro, son elementos que en el momento en el que está sucediendo no lo vemos, no lo podemos detectar, pero sí que es cierto que nos puede indicar y podemos entender ya de entrada que para que la tendencia continúe, y esto ya vamos hablando de probabilidades y vamos hablando de comportamiento, el precio va a llegar a 1/3, a la mitad o a 2/3, ¿de acuerdo? Esto no es un robot, esto no es matemático, esto es que está aceptado y consolidado por el mercado en general, y el mercado lo formamos nosotros, los seres humanos. Entonces, como los seres humanos, que somos los que movemos el precio, bueno, cada vez las máquinas lo mueven más, pero bueno, eso es otro tema, pero como los seres humanos somos los que movemos el precio, podemos entender o podemos esperar que el movimiento correctivo llegue a 1/3, a la mitad o 2/3, porque sabemos que muchos seres humanos estarán pendientes de estos 3 puntos para iniciar compras en pro de continuar con esa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Entonces, para recapitular un poco el tema de la teoría de Dow, dice más cosas, como digo, pero estas son las más importantes. El mercado se mueve por tendencia primaria, secundaria y terciaria, largo, medio y corto plazo. Si el mercado no está en tendencia alcista o bajista, es que está en consolidación. Las tendencias bajistas o alcistas se forman a través de impulsos y correcciones seguidos, ¿vale? Un conjunto de impulsos y correcciones forma una tendencia alcista o bajista. Y finalmente, el tercer punto, y en mi opinión de los más importantes, las tendencias se forman cuando el pullback llega a 1/3, la mitad o 2/3 del impulso anterior. ¿De acuerdo? Claro, aquí ya vemos que, pues bien, el mercado Forex sí que tiene impulsos y pullbacks, pero son muy distintos al de las criptomonedas, y así ya vamos empezando a entender conceptos. De esta manera podemos entender que una criptomoneda, esos impulsos serán mucho más agresivos y serán mucho más rentables que esos pullbacks, que serán menos y serán más agresivos también y más rápidos, ¿de acuerdo? Claro, ¿esto de qué nos sirve? Pues bueno, nos sirve en pro de entender que una criptomoneda puede tener un recorrido mayor o tiene un potencial mayor de crecimiento, ya no fundamental, sino en cuanto a análisis, que un mercado Forex, por ejemplo, o que una acción tradicional. Entonces, pese a que la teoría es la misma, hay otras bases que nosotros tenemos que entender y que tenemos que adaptar a una criptomoneda, porque no es lo mismo una criptomoneda que el eurodólar, por ejemplo. Para acabar, la última parte en cuanto a detalles que tenemos que entender, conceptos un poco más generales, más globales, es un concepto muy concreto que se llama fractalidad. ¿Qué implica la fractalidad? ¿Qué indica la fractalidad? Ya hemos dado alguna pincelada de lo que es, pero al final, dentro de un conjunto de impulsos y correcciones, imaginaros, y ahora lo veremos aquí en gráfico semanal, un poco más práctico, pero dentro de un gran impulso semanal o mensual y dentro de un gran pullback, luego otro impulso, luego otro pullback. Esto, por ejemplo, gráfico semanal, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, estamos viendo que el precio, pues a través de un conjunto de velas, va tirando, luego cae, llega a 1/3, la mitad, 2/3, lo que sea, da igual, pero dentro de aquí hay más temporalidades, porque en criptomonedas una semana son 7 velas diarias, en Forex no, que son 5, ¿por qué? Pues porque cierra el mercado Forex, ya hemos comentado, pero claro, dentro de aquí un conjunto de 10 velas semanales, habrá un total de 70 velas diarias, y aquí ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que dentro de una tendencia alcista, dentro de un gran impulso alcista semanal, ¿qué vamos a ver en gráfico diario? Pues bueno, vamos a ver lo siguiente, y vamos a ver cómo, a pesar de, lo voy a dibujar de otro color para que lo veamos, fijaros, dentro de esto de aquí, impulso, pullback e impulso y pullback en gráfico semanal, ¿qué vamos a ver en gráfico diario? Ya lo dibujo de otro color, mini impulsos y mini pullbacks, mini impulsos y mini pullbacks, mini impulsos y mini pullbacks, mini impulsos, y en este periodo correctivo pues lo mismo, impulso, pullback, pam. Y aquí, pues lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es? Esto se denomina como fractalidad. La fractalidad implica que todo sucede en las mismas temporalidades, todo se repite. Y lo mismo que vemos en gráfico semanal, lo vemos en gráfico diario. Y dentro de estos movimientos diarios que he comentado, de estas caídas, de estos impulsos diarios, pues también en 4 horas habrá impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, y así consecutivamente. Esto es una característica del mercado muy importante. ¿Por qué? Pues porque a través de ello tú puedes entender que te da igual el activo, te da igual el comportamiento, te da igual todo, porque tú vas a poder replicar el mismo estilo de operativa en todas las temporalidades, y ahí es donde vienen los diferentes estilos de trading.
¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esta fase inicial, es muy importante esta fase tan introductoria, porque pese a que parece tontería, sí que es cierto que recoge elementos muy, muy, muy importantes referentes a cómo se mueve el precio. Y son bases que igual se dan por descontadas, igual se dan por sabidas, por entendidas, pero son de vital importancia. Si miramos un momento, aquí vemos como, por ejemplo, en toda esta etapa semanal, vemos desde que tuvimos la pandemia, la gran caída por la pandemia, y ahora lo voy a enseñar de manera más práctica, y tuvimos todo este recorrido semanal alcista. Vamos a hacer una pequeña repetición. Si nos vamos hasta el máximo donde pues podemos entender que todos estos movimientos son impulsivos, vemos que tenemos pequeñas velas, una vela de caída, dos velas de caída, pero esto no son correcciones, estos son pequeñas acumulaciones, pequeños pullbacks que pues tiene el precio, ¿no? Si ponemos ahora una temporalidad diaria, ¿qué podemos ver? Pues vemos de manera mucho más detallada esas correcciones y vemos que dentro de un gran movimiento semanal impulsivo tenemos correcciones diarias mucho más claras. Aquí, por ejemplo, en precio, aquí, por ejemplo, en tiempo. Esta corrección no se detectaba en gráfico semanal, esta de aquí se detectaba solo en dos velas semanales. O sea, a través de la fractalidad podemos ver cómo dentro de largos periodos de tiempo, por ejemplo en gráfico semanal, en gráfico diario ya tenemos correcciones importantes. Y adivinad que si pasamos y cambiamos de temporalidad y ponemos en 4 horas, podemos ver cómo en toda esta etapa de aquí sí que vemos grandes movimientos correctivos en gráfico diario, pero aquí no veíamos ningún movimiento correctivo diario, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo de aquí. Aquí no teníamos ningún movimiento correctivo diario. En cambio, en 4 horas sí que los tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. ¿Y esto qué nos indica? Y ya con esto finalizamos este apartado. Bueno, pues nos indica que si nosotros sabemos que la tendencia primaria o secundaria, teoría de Dow, es alcista en gráfico diario, entenderemos que dentro de un movimiento impulsivo se van a formar diferentes puntos correctivos en gráfico de 4 horas, por ejemplo. Y nosotros sabemos cuáles son esas características. Impulsos y correcciones, 1/3, la mitad, 2/3. Y sabemos que pese a que el mercado en 4 horas esté cayendo, porque por ejemplo aquí puede estar cayendo, sabemos que estamos hablando de una tendencia diaria alcista, por lo cual hay muchas probabilidades de que esto sea una pequeña corrección para seguir subiendo, ¿vale? Claro, esto es una fase muy inicial, es una fase muy temprana que pese a dar información de altísimo valor, se queda corta, porque claro, no es lo mismo un poco entender que el mercado está subiendo, que el mercado tira, que hay probabilidades de que siga subiendo y demás, pero hay muchos otros elementos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber cuándo es buen momento para que el mercado esté frenando, cuándo hay más probabilidades de que frene y continúe o que frene y siga cayendo, cuándo puede estar cambiando la tendencia. Todos estos conceptos que acabamos de ver forman parte del price action. ¿Qué es el price action? Al final, como definición, es la acción del precio y es un elemento que es muy utilizado de cara a poder predecir qué es lo que va a hacer el mercado en un espacio temporal X, ya sea diario, semanal, de un minuto, de una hora, etcétera, etcétera. Lo hemos comentado antes, teoría de Dow, fractalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través del price action, que es el estudio del precio, tú ya puedes realmente un poco entender si el mercado, pues después de un impulso, va a hacer un pullback, luego otro impulso, dónde puede frenar, dónde puede girar, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hay diferentes elementos que nos ayudan bastante a la hora de poder mejorar ese análisis y de poder hacer una predicción mucho más perfeccionista, ¿no? Ahora hablaremos de soporte, resistencias, patrones de velas, patrones de precio, aceleración, desaceleración, elementos que forman también parte del price action de alguna manera, y luego hablaremos de otros elementos que les podemos añadir al gráfico para tener una pues predicción mucho mayor, como digo, ¿no? Entonces, empezando por lo primero, los patrones de soporte, o sea, las zonas de soporte, las zonas de resistencia. ¿Qué es un soporte? ¿Qué es una resistencia? Quitando un poco, lo voy a poner así, un momento, quitando un poco el dibujo de las velas, ahora mismo nos da igual. Imaginaros un nivel aquí y otro nivel aquí. ¿Qué es un soporte? ¿Qué es una resistencia? Pues bien, el soporte y la resistencia son dos niveles donde el precio encuentra dificultades para continuar, dificultades para romper, para seguir con su movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros imaginaros que el precio, pues bueno, está viniendo por aquí, pam, se levanta, llega a este punto de aquí, luego cae, hace su tendencia, da igual la temporalidad, luego intenta romper, no puede, se va para abajo, inicia un movimiento tal, vuelve a levantarse y pam, vuelve a encontrar una resistencia.
Esto, como ya bien he dicho, es resistencia. ¿Por qué? Pues porque es un nivel que no está permitiendo al precio romper. ¿Por qué? Pues porque el mercado ya lo ha aceptado como resistencia, por lo cual hay gente y hay operadores que están esperando a que el precio llegue aquí para vender. Literalmente puede ser una opción. Otra opción puede ser, pues porque esto ya es un poco más rebuscado, es un poquito más avanzado, pero sí que es cierto que pues hay niveles o hay ciertos niveles donde no interesa que el precio rompa. Entonces hay un conjunto de instituciones, hay un conjunto de máquinas, de robots, llamadlo como queráis, que evitan que el precio pueda romper ciertos niveles, por los motivos que sea. No es el punto de entrar ahora, pero sí que es verdad que al final un soporte, una resistencia, en este caso la resistencia es un nivel superior donde el precio no puede pasar, y un soporte es 3/4 partes de lo mismo, pero al revés. Es un nivel inferior que el precio no es capaz de romper, ¿de acuerdo? ¿Cuántos toques son necesarios? ¿Cuándo podemos confirmar que una zona es soporte, que una zona es resistencia? Primero, es importante entender que como mayor es la temporalidad, más fuerte va a ser esa zona. ¿Por qué? Pues hombre, esto ya lo digo de entrada para todo. Un patrón en mensual, una vela en mensual, una resistencia en mensual es mucho más clara, mucho más fuerte que lo mismo pero en gráfico de 1 hora o en gráfico de 1 minuto. Esto es así. Entonces, partiendo de esa base, como mayor es la resistencia en cuanto a temporalidad o el soporte, más clave, más importante es y más va a costar de que se rompa, ¿de acuerdo? Eso de entrada. Luego, entender que el precio no tiene por qué exactamente tocar ese punto y darse la vuelta. Hay muchas zonas que, pues por ejemplo, marcan un toque, luego caen, luego marcan otro, lo levantan un poco, luego cae, luego marcan por aquí. Al final no es un número exacto, no es 43.659 zona de resistencia, no. Es una zona y nosotros marcamos una línea de cara a visualmente tenerlo de manera mucho más clara. ¿Vale? Simple y llanamente, tanto como resistencia como para soporte. Y finalmente, ¿cuántos toques son necesarios? A ver, con 2 toques realmente tú ya puedes tirar una línea. Es decir, si el precio hace así y hace así, y luego se levanta por aquí, esto no es una resistencia. ¿Por qué? Pues hombre, porque dentro de una tendencia alcista el precio tiene que pasar por el máximo anterior. Esto no es una resistencia. Pero si el precio hace así, aquí tú ya puedes marcar una línea, tú ya puedes dibujar una línea horizontal que te indique y que te haga de referencia en el próximo punto de, oye, ¿y si el precio vuelve a pasar por aquí? ¿Va a rechazarla? Bueno, veremos diferentes elementos en cuanto a desaceleración, sobre todo en cuanto a candlestick, diferentes patrones, diferentes temporalidades, para entender y anticiparnos a que el precio vaya a caer aquí, en la zona de resistencia, o que vaya a hacer lo propio en la zona de soporte, ¿de acuerdo? Lo hablaremos más adelante, pero al final os tenéis que quedar con esos 2 elementos tan importantes, o 3 elementos tan importantes. Como mayor es la resistencia en cuanto a temporalidad más importante, no es una zona concreta, sino que es, o sea, no es un nivel concreto, sino que es una zona. Y finalmente, el elemento que acabamos de comentar, y es que el precio realmente necesita solo 2 toques para poder marcar un nivel o una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Como más toques se confirmen, pues más importante y más potente es esa zona de resistencia o de soporte. Eso está clarísimo. Entonces, viendo un poco lo que es en ejemplo dibujado, vamos a pasar directamente al ejemplo gráfico para que lo podáis ver de 2 maneras y además de diferentes maneras. Y además hemos comentado que hay resistencias horizontales, hay resistencias diagonales y hay resistencias dinámicas. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, podemos coger el gráfico de Rose, lo vamos a poner aquí, Rose USDT, y podemos ver cómo en Rose USDT durante un periodo de tiempo bastante desarrollado se formó una zona de resistencia bastante clara. Aquí la tenemos, si cogemos pues los niveles máximos de el gráfico de Rose, pues vemos que aquí se forma una resistencia diagonal. El precio toca por aquí, vuelve a tocar por aquí, vuelve a tocar por aquí y vuelve a tocar por aquí. Esto es una clara zona de resistencia que no ha podido romperse en ningún momento de la historia de Rose, ¿ok? Como veis, no es una línea concreta que marca exactamente un punto. El precio como que dilata esa ruptura. Igual aquí en gráfico semanal no se ve tan claro estas pequeñas dilataciones, o aquí incluso no acaba de tocar, pero sí que en gráfico diario, por ejemplo, bajando una temporalidad, queda bastante más claro. Como veis, aquí los toques están presentes en todos los puntos, pero el precio no toca exactamente y se va para abajo, sino que puede hacer el engaño. Pero nosotros veremos cómo entender que esto es una falsa ruptura. Lo veremos más adelante,
conjuntando diferentes elementos técnicos. ¿Cómo entender que esto no va a acabar con una ruptura clara? Todo esto lo podremos ver más adelante, pero al final lo que quiero que veáis, lo que quiero que entendáis es que no es un nivel exacto, sino que es una zona, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una resistencia diagonal, pero hemos comentado dos más. Podemos ir al gráfico de Cardano, ADA USDT, y yo creo que aquí podremos ver un par de niveles también bastante importantes. Aquí en esta zona de 1, el nivel de 1 en Cardano fue una zona de soporte absolutamente vital y absolutamente importante para mantener el precio en toda esta corrección de aquí. Recordemos que en este periodo en el que Cardano pasó de 2,40 y pico a 1, literalmente 1,03 aproximadamente, da igual, Bitcoin pasó de 60 y pico mil a 30.000. ¿De acuerdo? Rompiendo un montón de soportes importantes que Cardano no acabó de romper porque tenía una clara zona en el nivel de 1 y pudo mantenerse el precio para, pues bueno, posteriormente dar esa continuación alcista, volver a romper máximos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un nivel de resistencia horizontal, bueno, en este caso es un soporte horizontal, pero tenemos otro nivel que es el dinámico, y aquí a través del gráfico semanal, en este caso para un nivel dinámico tenemos que utilizar un indicador, luego hablaremos de los indicadores, utilizaremos una media móvil de 20 semanas. ¿Y qué nos marca el precio? Pues nos marca el precio una zona de soporte, resistencia, dinámico muy importante. ¿Por qué es dinámico? Pues porque primero está en este apartado de aquí, Cardano se levanta y hace un pullback hasta la misma, Cardano se levanta y mientras se levanta Cardano se levanta la media móvil también y se forma una zona de soporte aquí nuevamente. Aquí parece que podía soportarlo, pero ¡pam!, el precio lo rompe y una vez lo rompe, adivinad qué, pasa a ser soporte y empieza a ser resistencia. Aquí vemos como ¡pam!, resistencia, el precio de Cardano vuelve a caer, se vuelve a levantar, resistencia. O sea, una zona de soporte resistencia dinámica es un nivel que va cambiando con el tiempo, va acompañando al precio. Hay diferentes niveles, ya hablaremos de ellos más adelante, pero hace la función tanto de soporte como de resistencia a la vez, en base a si el precio está más alcista o más bajista, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo comentado un poco las zonas de soporte y de resistencia, vamos a pasar ahora ya a la siguiente fase de análisis. Bueno, habiendo visto ya qué son los soportes, qué son las resistencias, qué es el price action, podemos empezar a definir un poquito mejor los tipos de patrones que conforma el price action, ¿de acuerdo? Hay infinitud de patrones, hay muchos, y hay dos maneras de afrontar este apartado, tanto el de patrones como el de patrones de precio, como el de patrones de velas, hay dos maneras de afrontarlos. La manera número uno es un poco ser muy rígido, ser de laboratorio, ser científico en este sentido, porque hay muchas personas, hay muchos traders que su manera de operar es un poco en bases porcentuales, en bases numéricas, en bases de tiempo de esos patrones, tanto de velas como de precio, determinar si el precio va a subir o va a caer, ¿vale? En cuanto a probabilidades. Luego está la manera que yo utilizo, que es entendiendo la naturaleza del movimiento, ¿vale? Vamos a definir qué son cada uno de los patrones, cuáles son los básicos, como digo, hay más, no vamos a hacerlo de manera numérica, de manera milimétrica, sino que lo vamos a hacer entendiendo y un poco dándole sentido a lo que nos está diciendo el precio, que es, en mi opinión, la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a quitar un momento el precio, volvemos a quitar un momento las velas para dibujar primero los patrones y posteriormente enseñarlos en gráfico, como ejemplo. Vamos a hablar de diferentes. El primero, y quiero hacer un especial hincapié al hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Bueno, no es el patrón igual más repetido, pero sí que es cierto que hay tres posibilidades de hombro, cabeza, hombro. El más común es donde el precio se está levantando, hace el hombro izquierdo, hace la cabeza, dibuja la neckline, ¿vale? Y hace el hombro derecho. Esto sería el patrón más claro de hombro, cabeza, hombro, pero no es el único. Como veis, aquí las características son muy claras. El precio está subiendo, está haciendo máximos y mínimos crecientes, como en la teoría de Dow comenta, hace un mínimo igual al mínimo anterior. Aquí lo vemos, esto no es habitual en una tendencia alcista. Y luego cuando se intenta levantar, vuelve a fallar formando un máximo decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos de máximos y mínimos crecientes a máximos y mínimos decrecientes. Es así de simple, es muy sencillo el hombro, cabeza, hombro. Pero hay dos posibilidades más. Opción número 1, y las voy a dibujar más pequeñas, básicamente porque no son tan comunes. Pues el precio sigue subiendo, fijaros, impulso, hombro izquierdo, hombro derecho
y de esta manera hace un mínimo creciente, pero finalmente acaba fallando también. ¿Cuál es la característica principal? Pues que en vez de hacer una neckline horizontal, como aquí, esto es la neckline del hombro, cabeza, hombro, pues en vez de hacerla en nivel horizontal, la hace en diagonal, ¿de acuerdo? Pero al final el potencial es el mismo y el desarrollo acaba siendo el mismo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque pasamos de máximos y mínimos crecientes, lo podemos dibujar desde aquí, máximos y mínimos crecientes, seguimos, y cuando el precio parece que sigue con una tendencia alcista sana, más o menos sana en función del pullback, el precio cuando se levanta, ¡pam!, falla a la hora de hacer un máximo creciente, o sea, el precio no llega a seguir con la tendencia, se queda por la mitad y ¡pam!, se va para abajo. Esta es una variable, pero ahora está la variable más bajista del hombro, cabeza, hombro, que también es muy habitual y la voy a poner en modo de ejemplo para que la veamos mejor. Y es la siguiente, el precio, ¡pam!, se está levantando, impulso, pullback, normal, tendencia alcista, pero ¡pam!, fijaros lo que hace aquí. Cae y hace un mínimo decreciente. Y cuando se intenta levantar, hace un máximo decreciente también, confirmando de esta manera el hombro, cabeza, hombro en su vertiente más bajista. ¿Por qué es su vertiente más bajista? Hombre, pues sencillamente porque la neckline es decreciente, ¿vale? Ya hace mínimos decrecientes, por lo cual ya te está avisando el precio, cuidado porque voy a hacer un máximo decreciente, voy a hacer mínimos, estoy haciendo ya mínimos decrecientes y el cambio de tendencia es inminente, ¿vale? Entonces, antes de pasar al siguiente patrón, creo que es interesante verlo dibujado, ¿vale? Porque así ya lo asentamos y luego pues podemos pasar al siguiente. Si cogemos aquí un momento el gráfico de Rose, podemos ver claramente, cuando ponga el precio, el patrón de hombro, cabeza, hombro. Aquí tenemos dos opciones y os voy a enseñar la vertiente más bajista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque creo que es bastante significativa y es un poco menos fácil de encontrar, pero cuando sucede, fijaros que las consecuencias son negativas, ¿no? El precio, pues bueno, sigue o va en su tendencia alcista habitual, pam, 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 y aquí en un intento de continuar, impulso, pullback, impulso, pero fijaros el pullback, se va alargando, se va alargando, se va alargando y ¡pam!, es un mínimo decreciente, con lo cual tenemos la primera señal de alerta. Cuando el precio se intenta levantar, ¡pam!, vuelve a fallar y se confirma el hombro, cabeza, hombro. ¿De acuerdo? Esto es el patrón técnico en cuanto a reversión, o uno de los patrones técnicos más bajista de reversión, ya que lo que te marca pues es un cambio de tendencia. Aquí, por ejemplo, en gráfico semanal lo tenemos también muy similar. Tenemos el patrón de hombro, tenemos la cabeza y tenemos el hombro. Significativamente igual, pero en otra temporalidad, en otro espacio temporal, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el primer patrón que os quiero enseñar, sería el hombro, cabeza, hombro. Como os digo, no es el patrón más habitual, ya que el patrón que más se repite es el siguiente, y es el doble techo barra doble suelo. Esto de aquí es un patrón de reversión, es un patrón que tenemos que tener en cuenta y con el que tenemos que vigilar porque, pues bueno, el precio, ¡pam!, está subiendo e inicia un proceso correctivo, un proceso de reversión de la tendencia. Pero el doble techo barra doble suelo es exactamente lo mismo y es mucho más habitual porque es mucho menos laborioso. ¿Qué es un doble techo o doble suelo? Pues muy sencillo, el precio está subiendo, ¡pam!, con su tendencia alcista o tendencia bajista, hace un pullback siguiendo las bases o no de la teoría de Dow, por ejemplo, siguiendo las bases o no de impulsos y correcciones, y cuando intenta pasar nuevamente, ¡pam!, doble techo. Y esto es un patrón nuevamente de reversión que te envía el precio para abajo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un doble techo, ¡pam!, ¡pam! Luego, aquí se puede confirmar o no como nivel de resistencia. Eso pues ya es en función del contexto del gráfico. Pero es un doble techo. ¿Por qué? Pues porque naturalmente el precio se intenta levantar, falla, hace un pullback normal y cuando parece que todo bien y se intenta levantar nuevamente, ¡pam!, falla otra vez y para abajo. Y lo mismo con el doble suelo. El precio, ¡pam!, está cayendo, tendencia bajista o no, da lo mismo, hace un pullback y cuando intenta volver a pasar, ¡pam!, doble suelo y el precio se da la vuelta, ¿vale? En cuanto a los targets, cada patrón tiene un target, el doble techo, doble suelo, por ejemplo. ¿Cómo puedes saber hasta dónde puede llegar el patrón? Pues hombre, mides la altura de esta distancia entre el mínimo y el máximo y lo pones la misma diferencia desde la ruptura.
¿de acuerdo? Esto sería un poco como el target. Yo no recomiendo, mi opinión en cuanto a criptomonedas es no vayamos a fijar targets en base al patrón, única y exclusivamente. Vayamos a fijarnos en la naturaleza del patrón, en qué nos está diciendo el patrón, en qué está haciendo el precio y luego en entender que esto es debilidad para el precio. ¿Por qué? Pues porque parece que está subiendo pero se da la vuelta. Y esto 3/4 partes de lo mismo, porque parece que está cayendo pero se da la vuelta. Y esto pues 3/4 partes de lo mismo, ¿de acuerdo? Yo los targets los he utilizado mucho en Forex, los he utilizado mucho en otro tipo de activos donde el mercado es más predecible porque es más ajustado, los movimientos son menos claros, son más claros y menos alargados, menos desarrollados. Pero en cuanto a una criptomoneda, si vamos ajustando el target, y ya hablaremos de targets más adelante, solo estoy un poco anticipando, pero si buscamos salir exactamente según lo que nos dicen los cánones del patrón de doble techo, en este caso, seguramente nos perderemos mucho movimiento, porque cuando se confirma un cambio de tendencia, el precio es probable que alargue ese recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo visto qué es un patrón de doble techo barra doble suelo, lo que vamos a hacer es entrar aquí en Bitcoin y ver un ejemplo. Aquí tenemos el doble techo, ¿veis? El precio se está levantando tranquilamente, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, y cuando parece que todo bien, ¡pam!, falla y se da la vuelta. ¿Vale? Más adelante, en esta misma lección, veremos cómo podemos predecir que esto va a pasar. Lógicamente, no es predecible que el precio va a pasar de 70.000 prácticamente a 33.000, pero sí que es cierto que tú puedes predecir que esto es una falsa ruptura. Y veremos cómo hacerlo, ¿vale? No os preocupéis. Pero un elemento y por eso os he puesto este ejemplo, y es que no esperemos, y vuelvo con lo mismo, a que sea el precio exacto. Nosotros, los seres humanos, no somos exactos, no somos perfectos, ni mucho menos, estamos muy lejos de ello. Por lo cual, no podemos esperar que unos patrones que se basan en nuestro propio comportamiento, en nuestra propia imperfección, sean perfectos. ¿De acuerdo? Y con esto, ¿a qué voy? Pues voy a que no esperemos a que si el precio no rompe exactamente o no rechaza exactamente el nivel perfecto del techo o máximo anterior, esto ya no puede ser un doble techo, porque hay otros elementos técnicos que, como digo, veremos luego, nos indican cuidado porque esto se da la vuelta, ¿de acuerdo? Y de la misma manera que lo hemos comentado en la zona de resistencia y soporte, pues lo comentamos aquí en la zona de doble techo barra doble suelo. Otro elemento importante, y quedan dos en cuanto a patrones técnicos, son las cuñas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una cuña? Una cuña es un movimiento de desgaste, de desaceleración. El precio, pues bueno, está subiendo, se levanta, empieza a hacer el típico pullback, se levanta más o menos, da igual, empieza a hacer el típico pullback, cae, luego parece que se levanta, pero ya se levanta menos, ¿de acuerdo? Luego cae un poquito menos. Y como veis, el precio cada vez se va aplanando, se va aplanando, se va aplanando, hasta que, ¡pam!, se da la vuelta, ¿ok? Una cuña, tanto alcista como bajista, porque las cuñas son de reversión también, son de reversión, como veis, ¡pam!, ¡pam!, la parte de abajo y la parte de arriba. Si unimos las líneas, esto hace una cuña. Una cuña es de desaceleración, de desgaste, y lo más probable es que acabe con un giro del precio, ¿ok? Tenemos el mismo patrón de cuña bajista, y tenemos el mismo patrón de cuña que se va a dar la vuelta hacia arriba, ¿vale? Como veis, el modus operandi es prácticamente el mismo, desgaste del precio, desgaste del patrón para que, ¡pam!, se dé completamente la vuelta. Si dibujamos, ahora veremos un par de ejemplos. Al final, la cuña es un patrón muy atractivo para poder entender una desaceleración, y aquí ya vamos anticipando conceptos técnicos. La desaceleración es otro elemento importante. ¿Qué pasa? Que igual este patrón de aquí, esta cuña, se ve en gráfico de 1 hora, pero en gráfico diario no se ve, ¿vale? Será muy importante, y esto ya es una de las lecciones más avanzadas, entender qué es el multi-time frame analysis, que es a través de, por ejemplo, aquí, esta cuña de aquí puede formar parte de este patrón de aquí de doble techo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta cuña es de 1 hora y este patrón de doble techo es gráfico mensual. Entonces nosotros, a través de una cuña en 1 hora, podremos anticipar que una ruptura de doble techo en gráfico mensual va a acabar con un movimiento bajista. Ya lo veremos más adelante. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver un par de ejemplos de cuña, ya que aquí en Bitcoin pues tenemos una cuña bastante clara. Yo creo que podemos utilizar esta cuña de aquí mismo. Como veis, el precio cada vez hace máximos y mínimos decrecientes o crecientes más justos. Como veis, venimos de una clara tendencia alcista, pam, 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 bueno, las bases de la tendencia. Cuando parece que todo sigue bien, el siguiente impulso ya es menos punzante. Como veis, este máximo de aquí respecto a este es mucho más justo que este mismo máximo de aquí respecto a este.
o que este respecto a este. Y esto ya te indica desaceleración, te indica desgaste. Posteriormente, pues bueno, el precio vuelve a hacer 3/4 partes de lo mismo. Como veis, este mínimo de aquí es más cercano a este que este mínimo de aquí respecto a este. Con lo cual ya veis que el precio, ¡pam!, se ajusta, se comprime. Y esto pues acaba en un patrón de cuña, una desaceleración que, ¡pam!, impulso, casualmente pullback, continuación y siguiendo ya las bases del cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Esto es un patrón de cuña, es un patrón bastante útil, bastante fiable y que ocurre también bastante a menudo. Ya para acabar vamos a pasar al último patrón, que es el triángulo, ¿vale? El triángulo es bastante similar a la cuña, lo que pasa es que aplana una zona. Como veis, el triángulo, el precio, por ejemplo, está cayendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ¡pam!, se levanta y hace este patrón, un triángulo, simple y llanamente es un triángulo, ¿ok? El triángulo potencialmente es de continuación, pero muchas veces se va a formar de reversión, ¿vale? Nosotros aquí estamos hablando de patrones de reversión, patrones para anticiparnos a cambios de tendencia, patrones para ver cómo puede el precio darse la vuelta. El triángulo se mide midiendo tanto la parte inferior, uniendo los mínimos, como uniendo los máximos, y si tú unes los mínimos y los máximos, te da un patrón de triángulo, ¿ok? Tanto en este sentido, como veis, el precio, ¡pam!, hace el triángulo, lo forma perfectamente y a veces dará una continuación, una reversión, y otras veces dará una continuación bajista, porque pues potencialmente es de continuación. Este patrón, en este caso, puede servir para los dos apartados. Veremos cómo un apartado es de reversión y veremos cómo un apartado es de continuación. Y 3/4 partes para el triángulo alcista. El precio pues se está levantando e inicia pues este patrón de triángulo. Como veis, así, sigue haciendo así, se va desarrollando y llega un punto en que el triángulo o cae y se da la vuelta o da esa continuación, que es la otra vertiente del triángulo, de continuación alcista, ¿de acuerdo? Marcamos aquí y marcamos aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo o vamos a ver diferentes ejemplos de triángulo. Tenemos aquí, creo que es en Matic es una cuña, tenemos en Gala un ejemplo de triángulo bastante claro, en este caso de continuación. Tenemos como el precio, pues ¡pam!, se levanta, hace un pullback, se levanta, hace un pullback y este pullback va desarrollándose, va llegando a más elementos hasta que, ¡pam!, forma una continuación alcista. Como veis, tiene 3 toques en la parte superior, normalmente tendrá 3 contando la ruptura ya, y como mínimo 2 o 3 también en la parte inferior, ¿vale? El precio, pues bueno, al final se desarrolla, y cuando vemos un desarrollo bastante claro en este sentido, es decir, un desarrollo que se alarga en el tiempo, manteniendo unas bases de impulsos y pullbacks dentro de unas líneas en forma de triángulo, lo más habitual es que, ¡pam!, el precio se dé la vuelta, ¿vale? Y de esa continuación alcista. Eso sí, hay otra vertiente del triángulo. Hemos comentado otra vertiente, la de reversión. Pues bien, aquí en Gala tenemos exactamente el mismo ejemplo. Triángulo, pero de reversión. En un punto en el que parecía que Gala se iba a dar la vuelta, en un punto en el que parecía en el que Gala podía dar esa continuación alcista, impulso, un pullback más desarrollado y una continuación, el precio, ¡pam!, se da la vuelta e inicia un movimiento bajista, inicia un movimiento de reversión, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta y es muy importante entender que el triángulo, si bien un hombro cabeza hombro tiene una vertiente bajista, si bien un doble suelo, un doble techo tiene una vertiente también de reversión, todas están enfocadas a una vertiente de reversión, la cuña 3/4 partes de lo mismo. El triángulo tiene esos dos elementos, puede significar un impulso, un gran pullback para una continuación, o puede significar un impulso, un pullback, un desgaste, una desaceleración del movimiento y una caída, ¿vale? Una reversión. Más adelante en las estrategias es donde desarrollaremos las diferencias entre la continuación y las diferencias entre la reversión. En este punto de aquí, lo único que quiero es que entiendas y que sepas que el triángulo tiene esas dos posibilidades. Reversión y continuación, no como, pues por ejemplo, hemos comentado el hombro cabeza hombro, el doble techo doble suelo, cuña alcista bajista, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya para finalizar, ya hemos acabado con los diferentes patrones que quiero que tengáis en cuenta. Lógicamente hay más patrones, hay infinitud de patrones porque el desarrollo del precio es mayor, pero con estos de aquí, con estos que te acabo de enseñar, entendiendo el hombro cabeza hombro y sus dos variables, entendiendo el doble techo y doble suelo, entendiendo la cuña
cuña y entendiendo el triángulo, el cual es de continuación, alcista o de reversión, con esto es más que suficiente. Lógicamente hay banderas, hay banderines, hay tazas, hay un montón de posibilidades y el mercado te ofrece infinitud de opciones, y es más, a medida que desarrolla el tiempo, a medida que desarrollamos, hay muchas más posibilidades y los patrones son mayores y en más cantidad, ¿no? Igualmente con estos es suficiente y con estos tienes más que de sobras, pues bueno, para un poco anticiparte a los futuros movimientos del precio. Ahora lo que vamos a hacer es finalizar aquí con los diferentes patrones y pasar directamente a los patrones de candlestick. Bueno, de la misma manera que teníamos patrones referentes al price action, al análisis del precio, tenemos patrones referentes a las candlestick. ¿Qué son las candlestick? Las candlestick son velas japonesas. Es una técnica de análisis del precio que se trajo hace bastantes y bastantes años y hacía referencia a una nueva manera de enfocar el análisis. Ahora veremos qué son las velas, pero realmente si ponemos un momento el gráfico y vemos todo esto de aquí son velas, estos son candlestick, pero no es la única manera de analizar. Hay barras. Como veis, en las barras tenemos menos información, tenemos menos detalles de qué es lo que está haciendo el precio. Hay también líneas. En la línea tenemos muchísima menos información que en las barras y muchísima menos información que en las candlestick. Hay velas Heikin Ashi. O sea, hay muchas maneras de enfocar el análisis de una gráfica en cuanto a el precio, ¿no? No en cuanto al price action general, en cuanto a los ciclos, en cuanto al desarrollo, sino en cuanto a la vela, en cuanto a lo que hace durante un día, durante una semana, durante un mes. La más útil, la más sencilla, la más fácil, la más completa son las candlestick normales. Es una técnica que se trajo de Asia aquí a Europa no hace demasiados años tampoco y que permitió una nueva manera de analizar, una manera más sencilla, más útil y mucho más práctica. Entonces, al final hay muchas temporalidades. Como veis aquí en TradingView tenemos temporalidades de un minuto, podemos poner velas de 15 minutos, podemos poner velas de un día, de una semana, de 3 meses. Todo son candlesticks, todos son velas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué son esas velas? ¿Qué información nos dan? Bien, quito estas de aquí y os enseño esto de aquí que yo he dibujado. Estos son 2 velas, ¿vale? Y yo creo que lo entenderemos mucho mejor así. Las velas tienen diferentes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Imaginaos que el precio está subiendo y empieza a formar, y forma esta vela de aquí. Si el precio está subiendo, esta parte de aquí, esta parte que nos está enseñando es la apertura, ¿vale? Esto es la apertura de la vela. Lo voy a escribir de alguna manera para que lo podáis tener de manera mucho más sencilla, pero al final vamos a poner aquí apertura. Al final es tan sencillo como entender que hay un momento en el que se abre la vela, en el que empieza a cotizar esa vela. Como digo, ya puede ser de un minuto, de un segundo o de un mes, pero hay un momento en el que se empieza a cotizar. Esta parte de aquí, la parte mínima, ¿esto qué es? Esto es el mínimo de la vela, el mínimo, ¿vale? Estos suelen ser o se llaman sombras y son como las partes extremas en ese sentido de las velas. La vela está conformada por un cuerpo y una sombra. La sombra marca un mínimo y marca un máximo del día, un máximo de la jornada. Aquí tenemos pues el máximo, ¿vale? Podemos ponerlo máximo. ¿Qué es lo que nos marca todo esto de aquí? Pues bueno, dentro del cuerpo, además de la apertura, ¿qué tenemos? Tenemos el cierre. Y el cierre, pues lógicamente lo marca este apartado de aquí, cierre. ¿Siempre es así? Sí, siempre es así. ¿Cuál es la diferencia entre velas? ¿Y qué es lo que forman los patrones de velas? Los patrones de velas primero se conforman a través de 2 velas, por lo cual tenemos 2 velas que se relacionan de alguna manera entre sí, manera alcista o manera bajista, y luego cada vela tiene sus propias peculiaridades, sus propias características. No es lo mismo una vela como esta de aquí, la segunda vela que tenemos aquí, que una vela así. Fijaros, si la vela tiene un cuerpo así y una sombra así, la vela recibe unas características en cuanto a su naturaleza mucho más distintas a la vela anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya estamos viendo diferentes propiedades de las velas. Primero, en términos generales, hay diferentes maneras de analizarlas, no tienen por qué ser velas, pueden ser lineales, pueden ser otro tipo de velas, más que las candlestick japonesas, las candlestick de toda la vida. Más que eso, hay diferentes tipos. Luego tenemos el cuerpo y tenemos la sombra. El cuerpo es la parte normalmente más visible y las sombras son las partes extremas de la vela. Luego, cada vela tiene sus propias características. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene por qué tener sombra. Muchas velas pues no tendrán sombra y en el mismo momento en el que abran será el mínimo y el mismo momento en el que cierren será el máximo, ¿de acuerdo?
Y esas características propias de cada vela le da unas condiciones en cuanto a análisis de lo que puede suceder. Ahora veremos, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Y finalmente, uniendo diferentes velas entre sí, uniendo diferentes patrones de velas o diferentes grupos de velas, formamos los patrones de velas, lo cual tiene unas características concretas que son mucho más potentes que una vela individual, ¿vale? Ahora lo veremos, no os preocupéis. Igual que con los patrones, comentar que hay dos maneras de afrontar esto. Manera número 1, seguir exactamente de manera matemática qué significa la vela en cuanto a la longitud del cuerpo, el porcentaje de sombra, el porcentaje respecto a la otra vela, etcétera, etcétera. Esto es una manera. La respeto y es perfecta. Pero hay otra manera, en mi opinión, mucho más práctica y mucho más útil, que es entender la naturaleza de las velas, ¿vale? Ahora nosotros lo que haremos será analizar la naturaleza de las velas y entender esa naturaleza para predecir qué es lo que puede pasar o qué es lo más probable que pase. Eso por un lado. Luego comentar, hay muchas velas, hay muchos patrones de velas, hay velas por doquier, podéis buscar velas japonesas, nombres, y os saldrán no solo un montón de velas, sino también un montón de nombres muy extraños, porque realmente son nombres que se pusieron en Japón, se pusieron ahí en Asia, y pues bueno, aquí los adoptamos y se fueron traduciendo de la manera como se pudo, ¿no? Pero importante entender también ese segundo comentario, tanto la naturaleza como la magnitud o la cantidad de velas es un poco lo que vamos a limitar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar directamente, esto no nos interesa, y es que aquí en el gráfico, esto ya lo podemos poner normal, bueno, en el gráfico diario de Bitcoin os he recogido diferentes patrones de velas. Nosotros vamos a tocar 4, vamos a tocar la envolvente. La envolvente alcista o envolvente bajista es una vela de reversión, es una vela o de continuación, da igual, es una vela que significa una envoltura de la segunda vela por parte de la primera. Aquí tenemos un ejemplo, como veis, el precio, pues bueno, está subiendo, está en esa clara tendencia alcista, va tirando, y fijaros que se forma. Cuando parece que el precio puede continuar, ¡pam!, envolvente. Esto es una envolvente bajista. ¿Por qué? Pues porque esta vela de aquí envuelve a la anterior. O es que no la envuelve perfectamente, no la envuelve entera, da igual. Estamos fijándonos en la naturaleza del movimiento y estamos viendo que esta vela de aquí, la segunda, no solo se come prácticamente toda la primera, sino que se come prácticamente toda la segunda, por lo cual la fortaleza bajista en este punto de aquí es muy importante, es muy grande. Posteriormente, pues bueno, el precio cae, ¿vale? Cae. Esto es una de los patrones de velas que podemos ver, la envolvente. Hay envolventes alcistas y envolventes bajistas. Por ejemplo, en el día de hoy estamos viendo en directo una envolvente alcista. ¿Veis? ¿Por qué? Pues porque la vela de hoy está comiéndose directamente a la vela de ayer. Pues bueno, tendrá que cerrar el día, lógicamente, pero esto es una envolvente. Hemos visto una bajista y esto es pues una envolvente alcista. Otra vela bastante común es el doji. ¿Qué implica el doji? Bueno, la envolvente no lo hemos comentado, pero implica fuerza, implica dirección, y como más clara es la envolvente, pues más dirección y más fortaleza tiene el precio, ¿no? El doji, que indica todo lo contrario. Como veis, tenemos un doji, el precio de Bitcoin exactamente el 14 de abril del 2021 rompió máximos históricos. ¿Y qué fue lo que hizo a continuación? Un doji. ¿Un doji qué tiene de características? Pues bueno, veis que tiene las sombras, las tiene definidas, las sombras son más grandes que el cuerpo, no tiene mucha dirección y denota pues como falta de decisión, falta de momentum, falta de dirección, ¿ok? A través de un doji única y exclusivamente no podemos predecir una caída, ni mucho menos, pero sí que es cierto que podemos entender, oye, el mercado ha roto máximos históricos, pero está frenando. Está habiendo duda, está habiendo falta de decisión en un punto en el que, si acabamos de romper un máximo histórico, deberíamos continuar, deberíamos dar esa seguridad, esa tranquilidad de que el mercado quiere continuar. Entonces, si el mercado no continúa, ¿por qué es? Pues porque hay duda, porque hay falta de decisión, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que marcan los dojis. El doji es una vela muy común, es una vela, pues bueno, que en criptomonedas sobre todo ocurre en los fines de semana también, porque hay menos movimiento, hay menos salseo, podríamos decir, y pues el mercado es más plano y gotea hacia arriba o gotea hacia abajo en 4 horas, en 1 hora, y en gráfico diario pues forma un doji, ¿de acuerdo? Esto es un segundo patrón de velas. Luego tenemos el high test y el low test.
¿Qué implica un high test y un low test? Aquí tenemos, fijaros, esto de aquí, ¿qué es? Un low test. ¿Por qué? Pues porque se hace un testeo bajo. En español, pues sería testeo bajo. Ya veis que queda un poquito mejor en inglés. ¿Y qué implica el low test? Pues implica que el precio parece que está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, y al final, ¡pam!, se da la vuelta. Y toda la fuerza que parecía que estaba siendo bajista, ¡pam!, se da la vuelta y es alcista. ¿Veis la característica tan importante? Parece que el día está cayendo, está cayendo, está cayendo, pero al final, ¡pam!, acaba arriba. Y no solo puede acabar arriba, sino que puede acabar más arriba de lo que ha empezado. ¿Veis aquí la apertura? Vamos a analizar mejor esta vela de aquí para que la veamos mejor. Voy a hacer una repetición también para que se quede al final. La apertura del día es aquí, es en el nivel de los 31.600 aproximadamente. Como veis, el día primero va para abajo, pinta un día feísimo, va rompiendo niveles de soporte que hemos comentado antes, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo acaba el día? No solo acaba en la apertura, sino que acaba por encima de la apertura. Por lo cual, el día, cuando parecía que el precio estaba cayendo o podía caer alrededor de un 10%, acaba subiendo un 3%. ¿Entendéis? Entonces, esto es un claro patrón, es un patrón muy potente, es un patrón muy, muy, muy importante llamado low test, porque se hace un testeo bajo y acaba arriba el precio. Es lo mismo que el doble suelo y doble techo. ¿Vale? Es lo mismo. Igual que antes hemos enseñado, hay doble techos y hay dobles suelos, y hemos enseñado un ejemplo, pues es lo mismo al revés. Un high test es exactamente lo mismo, pero al revés. El día parece que va a ir muy, 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 muy bien, pero ¡pam!, se da la vuelta y acaba mal. ¿Vale? Esto es un high test y esto es un low test, ¿vale? Algo interesante es el tweezer top o tweezer bottom, ¿vale? ¿Qué es tweezer top o tweezer bottom? Pues es juntar dos high test o dos low test. El low test o el high test no tiene que ser tan exagerado como esto. Esto es un low test muy exagerado. Es muy exagerado. Pero aquí tenemos dos high test. Como podéis ver, vamos a echar para atrás. Así, ¿veis? Tenemos aquí dos high test. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque el precio intenta levantarse y acaba mal. Intenta levantarse y acaba mal. Perfectamente no tienen esa definición de high test. O sea, si cogemos un purista de las candlestick, una persona que va a rajatabla sobre lo que es una high test, sobre qué es una low test, sobre los porcentajes de las mismas, te dirá, no, esto no es una high test porque el cuerpo está en una situación... Bueno, perfecto, pero en cuanto a concepto, en cuanto a naturaleza del movimiento, ¿qué nos indica el precio aquí? Hombre, pues que está cayendo, se levanta, cae, se levanta y aquí empieza a hacer como velas donde el precio intenta romper y no puede, intenta romper y no puede. Pues ¿qué te está indicando? Agotamiento. Te está indicando que esto es probable que sea un patrón de velas high test y que el precio acabe cayendo. ¿Vale? Pero el precio no cae porque se forme un patrón. Y con esto quiero hacer una aclaración aquí en referencia a los patrones, los de velas y los de precio. El precio no cae por una envolvente, el precio no cae por un doble techo, por un doble suelo. No. El doble suelo se forma a raíz de que el mercado no está contento. El mercado no está tan alegre como parece y se forma un doji, se forma una vela de duda, de indecisión. No es que primero vaya el doji y luego va la caída. No. Es que a través de la indecisión que genera el mercado, que genera esta ruptura de aquí, se forma una vela doji, una vela de indecisión, de falta de dirección, de falta de fuerza, y entonces el mercado cae, pero no cae por un doji, no cae por un doble techo, no cae por un hombro cabeza hombro, ¿vale? Cae porque el contexto general del mercado, el contexto de lo que está pasando en el mercado, provoca esa caída, y el doji se forma a raíz de ese contexto, de ese sentimiento general. Del sentimiento general de las personas. Entonces, en cuanto a velas, las vamos a dejar aquí. No quiero o creo que no es necesario buscar más velas. Creo que no es necesario buscar más conceptos en este sentido. Hay muchos más patrones. Hay Morning Stars, Evening Stars, hay Inside Bars. O sea, hay un montón de posibilidades. Pero al final nos tenemos que quedar con las más utilizadas, las más comunes, las más útiles. Entonces, utilizando estos conceptos que hemos comentado aquí, es más que suficiente como para hacernos una idea global de los diferentes patrones que pueden formarse, ¿vale? Ahora vamos a pasar ya al apartado final de este bloque llamado aceleración y desaceleración, donde vamos a introducir un concepto absolutamente vital, también relacionado con el price action, y donde podremos volcar todos los conceptos que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Así que lo dejamos por aquí y pasamos ya a la siguiente. Bien, para
para este apartado final de aceleración y de desaceleración, os he dibujado ya unos elementos gráficos que hemos estado comentando en todos estos apartados anteriores, a modo de que veáis que todo está relacionado, todo tiene un sentido, todo tiene una orientación para poder volcar todo el conocimiento hacia la misma dirección, ¿de acuerdo? ¿Qué significa aceleración? ¿Qué significa desaceleración? Porque es algo absolutamente vital. Pues bien, la aceleración es el punto del mercado donde tenemos una dirección clara, ¿veis? Por ejemplo, aquí tenemos aceleración, aquí tenemos aceleración. En todo este bull run de aquí, en muchas etapas tenemos aceleración, en otras desaceleración también. Pero como veis, la aceleración marca direcciones claras, direcciones concretas. Además, si miramos un poco, si analizamos las velas de la aceleración, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué diferencia hay? Fijaros, entre estas velas de aquí, fijaros todo esto de aquí y estas velas de aquí. Pues hombre, aquí estamos viendo que primero, las velas son verdes, son alcistas, pero es que además, si analizamos un poquito más, vemos que la vela inicia en un punto y acaba en otro, claramente, inicia en un punto y acaba en otro. Prácticamente todas las velas son envolventes, prácticamente todas las velas empiezan en la apertura y finalizan en el cierre, no tienen prácticamente sombra. ¿Esto qué indica? Que hay dirección, que hay tendencia, que hay aceleración, que el mercado está arrancando, que el mercado está iniciando un movimiento, que llegará más o menos lejos, pero a través de entender cómo son las velas y la dirección claramente del precio, podemos ver que hay aceleración, que hay alegría, que hay interés en ese movimiento. En cambio, en este apartado de aquí, ¿qué es lo que vemos? De entrada ya vemos varias velas rojas, vemos muchas velas de caída, vemos más sombras, vemos que no hay tantas velas alcistas tan claras como aquí. Además, si juntamos puntos, podemos eliminar este dibujo, podemos juntar líneas, podemos empezar a ver como que se forma algún tipo de patrón, ¿vale? Se forma alguna especie de cuña, alguna especie de canal, que es otro patrón menos típico pero también utilizado. Entonces estamos empezando a ver que aquí no hay patrón, hay simplemente velas verdes fuertes y con poca sombra que van hacia arriba. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Hay velas que también hay verdes, pero hay bastante rojas, con más sombra y que además están formando una especie de patrón, por lo cual una especie de desaceleración en este punto de aquí. Entonces, es muy importante entender este concepto de aceleración y de desaceleración, pero ¿dónde es importante fijarnos? Al final, el mercado, como ya hemos comentado, se mueve con impulsos y correcciones, con impulsos y correcciones, con impulsos y con correcciones, ¿de acuerdo? Esta serie de impulsos y correcciones se desarrollan en toda la gráfica, independientemente de si hay niveles de soporte, de resistencia, medias móviles, da igual lo que haya. El mercado se mueve a través de impulsos y correcciones. Cuando, ya sea en tendencia alcista como en tendencia bajista, cuando no se corresponden estos impulsos y correcciones, el mercado, pues bueno, puede estar en rango, en consolidación, esperando qué decisión tomar, qué dirección tomar, ¿no? La aceleración y la desaceleración es muy clave a la hora de detectar si este impulso va a finalizar o no. Y aquí es un poco donde entramos en lo que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo podemos saber que el mercado puede darse la vuelta aquí? Hombre, no es automático, pero sí que es cierto que vemos cómo el mercado en esta etapa inicial, después de salir de un gran pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pues después de salir de este pullback e impulsarse, fijaros, empieza a hacer velas de desaceleración en toda esta etapa de aquí. Aquí hay mucha desaceleración. Posteriormente, el precio continúa, pero después de continuar, no hace falta esperar a esta vela envolvente bajista de aquí. Fijaros que la mayoría de velas de todo este movimiento de aquí final son de desaceleración. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas y 1, 2 y 3 y 4 son de desaceleración. Las otras 2 son de aceleración, por lo cual tenemos 4 velas de duda, una envolvente bajista, sí que es cierto, pero las otras 2 que son alcistas sí que son de aceleración, son de continuación, pero todo lo demás es de desaceleración, por lo cual el cómputo general de todo este patrón de aquí, el patrón que lleva a romper máximos históricos en Bitcoin, es de desaceleración. Esto ya te da pistas. Posteriormente, cuando el precio cae y se levanta, ya se forma un patrón, que es el doble techo que hemos enseñado antes. Pero, ¿entendéis lo importante que es? O sea, no es ver si el mercado hace algo o no lo hace. No es ver si el mercado sube o cae. Es ver en qué condiciones sube. ¿Vale? En esta etapa de aquí, lo mismo, pero un patrón mucho más desarrollado. Aquí hemos hablado de velas concretas. Hemos cogido velas, las hemos contado, las hemos comparado con esta parte de aquí, con toda esta parte de aceleración de aquí, pero fijaros qué es lo que sucede aquí. A raíz de varios impulsos y correcciones, sí, el mercado sube, sí, se impulsa, pullback.
máximo histórico, pullback, máximo histórico, parece un pullback, pero sí, se está impulsando y haciendo un pullback, sí, pero si analizamos mejor el movimiento, ¿qué es lo que vemos? Un patrón de cuña, un patrón de desaceleración. Por lo cual vemos que el precio desde febrero del 2021 inició un patrón de desaceleración que acabó finalizando con un movimiento bajista que llevó a Bitcoin desde los 64.000 hasta los 28.000, 29.000. Entonces, claro, a raíz de esto, a raíz de entender cuándo el mercado está rompiendo máximos de manera acelerada, por ejemplo, ¿cómo rompe en toda esta fase de aquí? Acelerando, ¿veis que aquí dude en la ruptura? No, lo rompe con claridad, hace un pullback y continúa, luego desacelera, hace otro pullback mayor y continúa. Pero, ¿qué inicia en toda esta fase de aquí? Una desaceleración. Como veis, la aceleración está compuesta por rupturas. En la aceleración veréis que se rompen resistencias, que las velas rompen niveles, que las velas son fuertes, son claras, son decisas, lo que hemos comentado antes, y que el recorrido es fino, es directo. En cambio, en la desaceleración veremos que esas resistencias cuesta romperlas, que igual ni se rompen, que las velas empiezan a tener las sombras largas, que empieza a haber cada vez más velas rojas, que las velas cada vez son menos claras, menos contundentes, e incluso, por sexta característica, que se puede formar algún tipo de patrón. Aquí, pese a la ruptura de máximos históricos en repetidas ocasiones, el patrón es el que es, y es de cuña, y es de desaceleración, es de reversión. ¿De acuerdo? Y tenemos otro elemento importante, tenemos otro apartado llamado resistencias y soportes, lo hemos comentado antes. Como veis, en este punto de aquí, en este nivel, cuando Bitcoin llega a los 30.600 aproximadamente, en estos mínimos de aquí, se forma un nivel de soporte horizontal, aquí lo estamos viendo, soporte horizontal que además se acaba y finaliza con una especie de patrón de triángulo. ¿Veis este patrón de triángulo? Lo hemos comentado antes, los patrones, el triángulo muchas veces es de reversión, ¿vale? El precio había caído, está formando un triángulo y hace una reversión. Ya veremos cómo anticiparnos a ello, pero en general esto es un patrón de desaceleración. Y fijaros dónde se forma esa desaceleración, en zonas de soporte. En una zona de soporte. ¿Esto qué nos indica? Y es un punto súper importante y súper clave. Cuando estemos viendo que se forma un patrón de reversión, un patrón de continuación, un patrón de velas, una desaceleración, cuando se forme cualquier elemento técnico concreto en un nivel importante, es decir, en una zona de resistencia horizontal, diagonal, en máximos históricos, en un máximo anterior, en algún punto significativo, tenemos que vigilar. ¿Por qué? Pues porque el precio nos está diciendo, no solo tenemos un elemento importante aquí, como es un nivel de soporte en este caso, no solo tenemos un patrón, como es un triángulo en este caso, sino que además tenemos una envolvente alcista. Por lo cual, como veis, es la utopía del análisis técnico. ¿Cuál es eso? Pues la utopía del análisis técnico es directamente un poco relacionar todos los conceptos técnicos y todos los recursos que tenemos y direccionarlos a un punto concreto. Y en este caso, aquí estábamos juntando diferentes elementos que todos y juntamente, todos conjuntos nos indicaban esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esta reflexión final, este comentario final, lo hago a modo de cerrar un poco el módulo que acabamos de dar, este módulo de análisis técnico. Hemos tocado un montón de elementos importantes que de manera individual son potentes, son claros, pero de manera conjunta son mayores. Es importante empezar a interrelacionar de manera individual cada uno y que cada persona empiece a ver, oye, esto de aquí, ¿cómo es? ¿Esto es una resistencia? Sí. ¿Se forma algo aquí? Sí, no. ¿Cae? ¿Sube? Es importante un poco direccionar en ese sentido, ¿de acuerdo? Y sobre todo, entender que lo que hemos comentado no es todo lo que hay, ni mucho menos, hay muchísimo más, pero al final tú tienes que direccionar toda tu energía a unos conceptos concretos, ¿vale? No puedes meter todos los indicadores, meter todos los patrones, meter todas las velas. ¿Por qué? Pues porque lo que pasará es que unos te darán una señal verde, otra roja, otra ámbar, otro no habrá semáforo, entonces tú no sabrás si comprar, si vender, si salir, si entrar, si subir o si bajar. Entonces, un poco juntando todo lo que hemos comentado, dándole ese sentido y dándole esa dirección, seremos capaces de ahora, a través de otros elementos que no forman parte del gráfico, llamados indicadores, poder ser mucho más precisos a la hora de determinar el comportamiento o la dirección del precio.